Muchas gracias, doctora Sonia Venegas. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de Facebook Live en esta actividad que ha organizado el Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho para contribuir a la discusión pública y académica de una iniciativa que fue presentada en el Senado y que despertó un gran interés en la academia, algunos comentarios en favor y en contra en los medios de comunicación y que finalmente fue retirada para efecto de que se midieran las consecuencias, de que se hicieran consultas y de que los especialistas pudieran hablar. Esta tarde yo le agradezco mucho a la doctora Sonia Venegas que haya reunido en esta mesa de análisis pues a tres personalidades que creo que nos van a dar puntos de vista que nos van a permitir poder moderar y poder tener más claras las cosas para poder tener una opinión. Bienvenidos a esta aula universitaria de la Facultad de Derecho, el diputado Benjamín Robles, al ingeniero, al José Luis Peralta Higuera, quien acaba de dejar de ser comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una de las instancias que están precisamente a discusión, y el doctor Marco Antonio Sein, que es un especialista en los órganos constitucionales autónomos y que es autor de varias publicaciones que especializadamente se han dedicado a este tema. Yo simplemente quiero decirles a todos que vine a aprender, que no tengo una opinión adelantada. Quizá como constitucionalista yo siempre estoy a favor de la defensa de los órganos constitucionales autónomos, pues porque fueron creados primero que nada para darle un tratamiento técnico muy especializado a determinados puntos y a determinadas actividades del Estado. Y segunda, pues para tener instrumentos de control político también, para evitar que las decisiones de carácter político puedan afectar cuestiones técnicas que la administración pública tiene que mantener para poder seguir su marcha. Así que yo simplemente quedo como espectador y le devuelvo el micrófono a la doctora Venegas para que dé inicio a esta muy interesante charla, no sin antes agradecerles a todos su presencia esta tarde. Muchas gracias, doctor. Escucharemos ahora al doctor Marco Antonio Sein Chávez, quien es doctor en Derecho por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, socio en el despacho Sein, autor del libro Organismos Constitucionales Autónomos, profesor de la Facultad de Derecho y miembro de distintas asociaciones profesionales. La dinámica de la mesa va a ser: otorgamos el uso de la palabra por un tiempo máximo de 15 minutos a cada uno de los expositores en una primera ronda, y en una segunda ronda les damos 5 minutos como para, si quieren rebatir algún punto de vista de algún expositor o quieren enfatizar alguna de sus propias opiniones o ideas. Bien, le preguntaríamos al maestro Sein, ¿por qué es importante la autonomía constitucional en el diseño institucional mexicano? ¿Y qué es el Estado regulador, doctor, si es tan amable? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señor director, y gracias a toda la mesa, que seguramente será una sesión muy interesante. ¿Por qué es importante la autonomía constitucional? Porque después de haberlo yo reflexionado ya por mucho tiempo y después de ya algunos trabajos en cuanto a este tema, yo lo considero y considero que cumple todos los alcances y límites de una decisión política fundamental. Y prueba de esto, y en esta iniciativa que vamos a analizar el día de hoy, es el hecho de que ya dejó, afortunadamente, para quienes defendemos y promovemos esta naturaleza jurídica, ya dejó de ser el debate la pertinencia de su existencia, y ahora el debate es en cuanto a los alcances que tiene la autonomía constitucional.
Debo decir que dentro del esquema de la estructura gubernamental del Estado mexicano, hay diversos grados de autonomía que va adquiriendo un ente público. En este caso, siempre todo versa alrededor de qué tan autónomo, qué tan separados e independientes van estando del poder central. En este caso, el poder central personificado en el orden federal por el presidente de la República y en el orden local por los gobernadores de los estados. Y es ahí donde empezamos con un proceso que yo llamo de descentralización en sentido amplio, en donde tenemos la desconcentración en un principio, que es el origen común de estos tres entes públicos que hoy analizamos. Luego tenemos al organismo público descentralizado, luego tenemos al organismo constitucional autónomo, y paradójicamente señalo que en la autonomía universitaria, en este caso el organismo descentralizado del Estado, es el cuarto y más autónomo de los entes públicos existentes hoy en la estructura del gobierno en México. ¿Por qué es importante? Porque a partir de la creación de los mismos, cuando se le otorgó autonomía constitucional al Banco de México, hace poco más de 25 años, esta tendencia hacia la autonomía constitucional no ha hecho más que crecer y considero que se ha convertido en un verdadero sistema. Un verdadero sistema porque hoy en el orden federal tenemos 9 organismos constitucionales autónomos que en realidad 8 están funcionando como tal. El Consejo Nacional para la Política de Desarrollo Social, para la evaluación, todavía no lo es en los hechos, pero bueno, está establecido y configurado así por la Constitución. Y tenemos, y esto un poco adelantando una próxima publicación que hará la facultad, también en el orden local, en las entidades federativas, alrededor de 189 organismos constitucionales autónomos. Como parte de esta argumentación de decir la importancia que tiene, les puedo comentar que hoy en organismos constitucionales autónomos más o menos se gastó en 2019 más de 80,000 millones de pesos en otorgarles presupuesto a estos 198 organismos constitucionales autónomos, lo que ya lo coloca en tercer lugar si los considerábamos, como es mi posición, un cuarto poder, por encima del poder legislativo, siguiendo ya muy de cerca al poder judicial. Hablamos de Congreso, la suma del presupuesto del Congreso de la Unión y de los congresos locales, la suma del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales en las entidades federativas, y en un tercer lugar, lejos como todos, del Poder Ejecutivo, de los, digamos, 33 poderes ejecutivos. Y esta tendencia hacia otorgarles cada vez más presupuesto por vía de convertir en autónomos cada vez más organismos, yo considero que si sigue esta tendencia, en 1 o 2 años ya se colocará en el segundo lugar en cuanto al presupuesto de que se les dota. Entonces, desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de los hechos, se está viendo la importancia que hoy tienen, la importancia fundamental que hoy tienen, como lo señala el doctor Contreras, como constitucionalista, o por lo menos yo considero que debo defenderlos y además promover que cada vez más se vayan haciendo análisis de cuáles deberían estar y cuáles no. Sin duda, después de hacer un diagnóstico de cada uno de ellos, se puede ir considerando cuál ha sido su eficacia. Y cuando a mí me preguntan si no son demasiados, porque normalmente la pregunta es, ¿son demasiados? ¿Considera usted que son demasiados? Yo lo que digo es, pues no sé si son muchos o son pocos, pero sí creo que debe haber algunos otros más. A mí se me ocurre una auditoría superior de la Federación con autonomía constitucional, no sujeta a ese control que hoy tiene de un órgano político. También se me ocurre una agencia de noticias con autonomía, para que no esté sujeta a los riesgos que hoy está sujeta. También se me ocurre, como parte del Estado regulador en el que estamos, una Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autónoma. Hoy
estamos viendo aún más la necesidad de esto. También una comisión para la planeación y desarrollo de infraestructura. Hemos tenido históricamente un vicio en el que a través de compromisos políticos se va construyendo infraestructura crítica, infraestructura común, y a veces no se necesita o a veces no cumple con algunos criterios de viabilidad. Y también se me ocurre que puede haber ya por fin una Comisión Nacional Anticorrupción. Sobre el Estado regulador, doctora, aquí podemos decir que también tiene una historia común aparejada mucho con el surgimiento de los organismos constitucionales autónomos, en el que la liberalización económica alrededor del mundo llevó a que los entes privados, los agentes privados, cada vez tuvieran una influencia mayor en los mercados. Y a partir de ahí se fueron generando monopolios, oligopolios, y el Estado regulador surge como respuesta a esto, como respuesta a dar a dos principios, el principio de competencia económica y de libre concurrencia, en donde se pretende que con entes públicos, con entes estatales, como son estos tres que hoy analizamos, se logren establecer a través de medidas diferenciadas, condiciones de equidad para que cada vez más agentes privados puedan tener un mejor acceso a los mercados y con ello generar que esas prácticas monopólicas, esas prácticas anticompetitivas, se vayan diluyendo y de esta manera generar competencia y generar la necesidad, que además va a ser dos beneficios, la necesidad de que las empresas privadas innoven y mejoren sus servicios y además que los precios que brinden a los consumidores, a todos nosotros, sean cada vez mejores. Entonces, cuando a veces dicen, porque hoy se está escuchando mucho que los reguladores responden a intereses privados, yo no considero eso, toda vez que los entes reguladores en realidad no son entes que contrapesen al poder ejecutivo o al poder legislativo, sino son entes que contrapesan a los grandes capitales. Y esto en beneficio de todas y todos nosotros para tener mejores precios en los bienes y servicios de los que nos proveen. Esto lo hacen a través de una función que es de muy reciente cunio, que por lo menos en la doctrina es la función regulatoria. Nosotros estamos acostumbrados a que en la carrera nos digan hay una función legislativa, una ejecutiva y una jurisdiccional, pero ahora se suma una cuarta función que es la regulatoria y que ya la Corte ha apuntado que es la suma de funciones cuasi legislativas, cuasi ejecutivas y cuasi jurisdiccionales. Entonces, es ahí donde estamos viendo esas facultades y atribuciones tan importantes, esos dientes de los que el Estado ha dotado a sus entes reguladores para lograr su cometido, porque no es menor, tienen que combatir las prácticas monopólicas, otra vez digo, las prácticas anticompetitivas de los grandes capitales, de los grandes jugadores de cada uno de los sectores estratégicos de la economía que regulan. Muchas gracias, doctor Sein, por estas reflexiones. Yo me quedo con la primera parte en donde apuntaba que el analizar la existencia, la ampliación, la disminución del catálogo de estos órganos constitucionales autónomos es parte también de una decisión política fundamental y que no debe de ser, y por su propia naturaleza, no puede ser una decisión exclusivamente de, por ejemplo, el presidente de la República, sino que el modificar una decisión política fundamental es pues un debate que se tiene que hacer sobre todo en el seno del poder legislativo. Bien, y respecto de esta función reguladora
del Estado, pues podemos ver que no todos los órganos constitucionales autónomos son reguladores, ni todos los reguladores tienen esta característica de ser organismos constitucionales autónomos. Y también algo muy importante es destacar las características que tiene esta nueva función reguladora, que preserva mercados competitivos, por ejemplo, que deben de contar con cierta autonomía y que prácticamente para lo que nos sirven órganos reguladores es para asegurar el correcto funcionamiento de determinadas áreas de la vida económica y social, y que tienen un estatus muy particular, muy característico, porque además llevan a cabo funciones de los tres tipos, llevan a cabo actos jurídicos de naturaleza materialmente administrativos, actos materialmente legislativos, porque son órganos reguladores, y también llevan a cabo actos materialmente jurisdiccionales, porque resuelven controversias. Bien, en una segunda participación escucharemos al ingeniero José Luis Peralta Higuera, quien cuenta con un título en Ingeniería Eléctrica y Electrónica por la UNAM, excomisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ingeniero con más de 33 años de experiencia en áreas relacionadas con las telecomunicaciones y las tecnologías de información en el gobierno federal y en la iniciativa privada, articulista de la revista, etcétera, en la sección Espectrum. Y pues bueno, atendiendo a la experiencia del ingeniero, pues le preguntaríamos cómo nace, claro, de una manera muy sintética, este primer órgano regulador del sector de las telecomunicaciones, qué problemáticas se enfrentó como Comisión Federal de Telecomunicaciones y cuáles han sido los logros, porque como bien lo señalaba también el doctor Sein, pues se vuelve imprescindible hacer una evaluación de cuáles han sido los logros de cada una de estas instituciones o de estos órganos de los cuales se pretende fusionar para crear un solo instituto. Si es tan amable, ingeniero. Claro que sí, muchísimas gracias y muchas gracias, doctor Raúl Contreras, doctora Sonia Venegas por la invitación, estimados compañeros de este panel. El tema de la regulación en telecomunicaciones inicia por allá por 1990, inicia con la privatización de Telmex en 1990 y se materializa después en la ley de 1995. El propio título de concesión de Telmex, cuando se privatiza, le ponía ya ciertas condiciones para permitir la entrada de nuevos competidores y se le dio un tiempo para que lograra un rebalanceo tarifario, porque en aquel momento las tarifas, lo que era el servicio de larga distancia, subsidiaba al servicio local. Y como la apertura se estaba planteando en mercados separados de larga distancia y de telefonía local, era importante hacer ese rebalanceo. Fue la ley del 95 en que en el transitorio 10º, si no mal recuerdo, de esa ley, se mencionaba la creación de un organismo regulador que se materializó en agosto de 1996. A partir de ese momento, agosto de 1996, la Comisión Federal de Telecomunicaciones tomó las funciones de regular la competencia, el inicio de la competencia en México, que como todos, si algunos recordarán, inició con el servicio de larga distancia y posteriormente con el servicio local. En aquel momento incluso la telefonía celular era considerada una especie de servicio de lujo y se trataba de manera diferenciada a la telefonía convencional. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, inició con una serie de cambios con las atribuciones que tenía. COFETEL nació como un organismo desconcentrado de la Secretaría y sus atribuciones aparecieron en el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones.
cuando en el 10º transitorio de la ley solo mencionaba que este organismo iba a existir y su función era la de regular. Pero en el reglamento interno se plasmaron las funciones de la COFETEL. Entonces ahí empezaba una primera debilidad, digamos, que pues, tuvimos durante varios años, hasta 2006. Pero durante este periodo, pues se crearon las primeras reglas del servicio local, las reglas de larga distancia, se implementó la presuscripción, se implementaron los primeros cambios de la numeración telefónica la administraba Teléfonos de México, la tomó la Comisión Federal de Telecomunicaciones para poder asignar recursos numéricos a todos los competidores. Se creó el sistema del que llama Paga a través de la marcación del 044 para hacer la telefonía celular algo similar a lo que era la telefonía local. En la telefonía local siempre el que llamaba pagaba, y la idea era hacer lo mismo con la telefonía celular. A raíz del que llama paga, la telefonía celular creció de manera muy importante y dejó de ser un servicio de lujo para pasar a ser un servicio esencial. Más adelante voy a dar los números, son impresionantes. Incluso la telefonía fija en el mundo se ha visto estancada, entre comillas, con respecto al crecimiento que ha tenido la telefonía celular, dadas las tecnologías que se han desarrollado en el ámbito de las tecnologías inalámbricas principalmente. Pero la COFETEL siempre tuvo el problema de ser un órgano desconcentrado y siempre estuvo sujeto a la revisión de la propia Secretaría. El simple hecho de que, por ejemplo, para otorgar concesiones nosotros éramos opinadores, nada más. Para el tema de las sanciones no teníamos facultad de sanción. En fin, una serie de cosas. En 2006 se quiso hacer se hizo una reforma a la ley en donde se le dio además a la COFETEL la atribución de radio y televisión de manera exclusiva. Pero creo que se cometió un error porque lo que estaba en el reglamento interno de la Secretaría se puso tal cual en la ley y se plasmó la doble ventanilla en la ley. ¿Qué es la doble ventanilla? Es justamente cuando un problema, un concesionario no estaba satisfecho con la decisión del regulador, acudía a la instancia superior, que era la Secretaría, y entonces de una decisión técnica pasaba a ser una decisión política. Recuerdo en aquellos inicios de la COFETEL cuando venían las presiones porque hay que bajar las tarifas de Telmex para que sea más barato, cuando estábamos en plena entrada de los competidores que tenían que ser importantes inversiones. No se tomaba en cuenta el tema de las eficiencias y una serie de cosas. Los primeros modelos de interconexión resultó un proceso muy complejo hasta llegar a los modelos de interconexión que hoy tenemos, que son verdaderamente modelos matemáticos muy complejos, y todas las discusiones siguen siendo qué tipo de modelos de interconexión se deben de utilizar, etcétera. En toda esta historia se creó toda una especialización de profesionistas. Todavía hay algunos por ahí que siguen trabajando en IFETEL, algunos de aquellos tiempos. Yo salí de COFETEL cuando se extinguió en 2013, justamente con la reforma constitucional que creó el IFETEL. Pero los problemas que siempre tuvimos fue, al ser un órgano desconcentrado, nuestras decisiones siempre estaban en revisión, en posibilidad de revisión al nivel de la Secretaría. Y varias veces nuestras decisiones fueron echadas para atrás, cambiadas por decisiones del propio secretario o el subsecretario en turno. Esto no se trata de, justamente se habla mucho esto no se trata de partidos. El gobierno en turno siempre trató de tener un control sobre el órgano regulador, porque al final la regulación está muy ligada a la política pública. Y desde mi punto de vista, la política pública es una función del gobierno que se debe plasmar a través de los planes nacionales de desarrollo, se establecen cada sexenio, y la regulación debe de coordinarse con los gobiernos en turno para lograr los fines de la política pública. Pero el regulador debería de verse como un instrumento que tiene el gobierno, y es un instrumento que tiene en realidad el Estado, la nación, para modernizar sus servicios, en este caso de telecomunicaciones. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo,
cuando se toman decisiones de cómo voy a usar el espectro dentro de 5 años, las tengo que empezar a tomar desde ahorita. Tengo que empezar a ver desde ahorita qué espectro es el que va a ser útil, qué tecnologías se van a desarrollar, y tengo que ver si tengo que despejar algunos servicios actualmente en uso, cómo lo voy a hacer, y al despejar el espectro, pues voy a tocar intereses de particulares, pero yo tengo que tener la fuerza para poder obligar a despejar ese espectro para liberarlo para servicios de mayor valor para la sociedad. Al crearse el IFETEL en el 2013, desaparece COFETEL y se crea IFETEL como pues es un instituto constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tiene el objetivo de lograr un desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Para eso tendrá a su cargo la regulación, promoción, supervisión del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, su explotación, las redes y la prestación de los servicios, tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones, así como el acceso a infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales garantizado lo establecido en la propia Constitución. Esta parte de la infraestructura activa y pasiva es de gran relevancia y es donde, desde mi punto de vista, la propuesta del senador Monreal a lo mejor se confunde al tratar de unir, por ejemplo, a la CRE con COFETEL. Los servicios de telecomunicaciones se ven muy beneficiados al usar los derechos de vía que utilizan las redes eléctricas. Eso se ha discutido muchísimo tiempo. Y después también como usuarios nos quejamos al ver las calles llenas de cables, donde están los postes de CFE llenas de cables de los cableros. Hay ahí un cierto desorden, pero bueno, eso ha permitido que muchos concesionarios puedan llegar a las casas de los usuarios y competir con otros concesionarios de manera eficiente. Yo lo que creo que hace falta es una coordinación, no necesariamente una regulación común. Y lo que tienen en común es el derecho de vía es valioso para ambos, tanto para la energía eléctrica como para las telecomunicaciones, ¿no? Es lo que nosotros llamamos parte de la infraestructura pasiva en telecomunicaciones. Pero voy a hablar ahorita un poco de qué ha pasado en el sector de telecomunicaciones a partir de que se creó el IFETEL. Los números para mí son contundentes y voy a dar primero un número. El presupuesto asignado al IFETEL en este año, en el año 2020, asciende a 1.441 millones de pesos. La recaudación total que logró el IFETEL tan solo en el primer trimestre fue de 21.191 millones de pesos. Eso es recaudación por conceptos de usos, derechos y aprovechamientos del espectro y de otra serie de trámites que lleva a cabo el IFETEL. Esta recaudación supone varias veces el presupuesto asignado a IFETEL, pero eso solo es hablar del presupuesto. Si nos vamos hacia los beneficios, pues tenemos muchos otros beneficios que van hacia la sociedad de manera directa. Tan solo en el periodo 2013 a 2020, en conjunto, todos los servicios de telecomunicaciones cayeron 27.4% en sus precios al consumidor, cuando la inflación en ese mismo periodo fue del 30.9%. Esto es muy importante. La baja ha sido monumental. Los precios de telefonía móvil bajaron 43.9%, que era un servicio costoso. Ahora somos de los servicios, en México gozamos de los servicios más baratos a nivel mundial. Y algo importante, con la separación de la larga distancia y la disminución en el 84% de las tarifas de interconexión que logró IFETEL, esto gracias a que el IFETEL cuenta con personal especializado que realiza modelos econométricos de costos, de análisis de redes de telecomunicaciones para determinar cuál es el precio justo, correcto, que debe pagar una red a otra por terminar una llamada y poder ser competitivos uno con respecto al otro. Pero esta eliminación de larga distancia y las bajas de tarifa de interconexión supusieron tan solo en 2015, de 2015 a 2017, un ahorro de 133.700 millones de pesos a los consumidores. Entonces, si yo comparo el presupuesto con el beneficio social, es enorme el beneficio que se ha obtenido de tener un regulador que ha podido tomar decisiones
que benefician directamente al consumidor. Un dato importante es también, siempre el sector telecomunicaciones se caracterizó por tener una participación importante en el Producto Interno Bruto. Bueno, entre 2011 y 2013, el PIB nacional en telecomunicaciones representaba el 1.6% del PIB. De 2014 hacia 2019, hasta diciembre, en diciembre de 2019 ya representaba el 3.1. Eso significó importantes avances en inversiones en el sector. Por otro lado, al darle todas las facultades al IFETEL, sancionatorias, ahora tiene el IFETEL la posibilidad de otorgar y quitar concesiones y tiene todos los dientes para poder sancionar prácticas anticompetitivas que antes no tenía. Y se creó una figura en la reforma constitucional que se llamó preponderancia, pero además se le dio también las facultades de competencia económica que antes tenía COFECO, ahora COFECE, en materia de telecomunicaciones de manera exclusiva, de tal forma que también puede determinar agentes dominantes aparte de los preponderantes. Y ha tenido avances. Aquí algunos critican que el avance no ha sido suficiente, pero bueno, es cuestión de análisis. En banda ancha fija pasamos de tener una participación del agente económico preponderante, es decir, en telecomunicaciones, América Móvil, todo el conjunto de empresas que conforman Telmex, América Móvil, Telcel, tenía 73% de participación de mercado en el 2013, pasamos al 50% a finales de 2019. Creo que ha sido un avance importante en el aumento competitivo en el sector de banda ancha fija. En banda ancha móvil pasamos del 82 al 70%, también de 2013 a 2019. En servicios de telefonía fija pasamos del 71 al 53%. Y telefonía móvil del 69 al 62%. Aquí diferenciar telefonía se refiere a los servicios de voz y las primeras cifras que di se referían al servicio de acceso a Internet. Otra cosa importante que ha logrado IFETEL es la apertura de la radiodifusión, ¿no? Lo primero fue lograr el primer apagón analógico de América Latina. Fuimos el primer país de América Latina en migrar hacia la televisión digital terrestre, lo cual nos permitió pasar de 311 canales de televisión en todo el país, televisión abierta, a un total de 1.315, gracias a la tecnología de la televisión digital que permite la multiprogramación. El tema del acceso a banda ancha es impresionante también. La velocidad de conexión de Internet pasó, digamos, de 2013, en donde solo el 8% de los hogares tenían Internet con velocidades de entre 10 y 100 megas. Pasamos a que ahora son 89% de los accesos de Internet fijo los que tienen estas velocidades. Es decir, y se triplicó la penetración. Perdón. ¿Ya me escuchan? Ya me escuchan, perdón. Es que se me bajó la pila de uno de los audífonos. Bueno, se triplicó la banda ancha móvil. La banda ancha fija, como ya dije, aumentó de 40 a 55%. En fin, las inversiones en general en el sector, como ya lo dije, han sido muy importantes y representan en total 542.110 millones de pesos en el periodo de 2003 a 2019. Hoy en día todas las redes móviles están viendo el tema de la migración a 5G, que va a implicar importantes inversiones en México y en todo el mundo. Es la siguiente generación de servicios móviles en donde vamos a tener ya una comunicación digital punta a punta totalmente IP. Va a dar muchísimas ventajas, muchísima mayor velocidad para las conexiones, en fin. Tenemos ahora que se han hecho varias licitaciones de espectro, pero es bien importante mencionar también que hay nuevas concesiones no comerciales que ha logrado el IFETEL. Hay 10 estaciones de radiodifusión y una empresa de telecomunicaciones que son indígenas
Son 195 concesiones de radiodifusión y 5 de telecomunicaciones de uso social, 70 radiodifusoras de uso comunitario, 81 radiodifusoras de uso público y 32 concesiones de uso público. Es decir, no solo estamos hablando de los concesionarios comerciales, sino también estamos hablando de importantes avances en concesiones no comerciales. Y un logro que también ha tenido IFETEL es el que en las plataformas de IFETEL se ha implementado, digamos, se ha incluido a las comunidades indígenas. Actualmente se cuenta con una plataforma que tiene más de 90 materiales informativos traducidos a lenguas indígenas y un diagnóstico de la cobertura del servicio móvil en los pueblos indígenas, que antes no existía, así como información sobre los trámites para obligación de concesiones para uso social, comunitario indígena y un total apoyo a estas comunidades en caso de que requieran obtener concesiones. Es bien importante esto porque tampoco eso lo podíamos hacer cuando éramos COFETEL. Pues creo que ya cumplí mi tiempo. Lo único que puedo decir es la regulación en telecomunicaciones y radiodifusión se ha especializado tanto y se ha creado un, digamos, recurso humano muy especializado. Y no tiene nada que ver con la madurez que tiene, con respecto a la madurez que tiene en el tema de la reforma eléctrica, pero tampoco el tema, es decir, no es lo mismo una red eléctrica que una red de telecomunicaciones. No podemos decir que son economías de redes en general. Las telecomunicaciones es flujo de información por medio de canales de transmisión de distinta naturaleza. La energía eléctrica es flujo de energía a través de cables eléctricos, la interconexión de los sistemas eléctricos de generación, distribución, transmisión, es totalmente distinta a lo que son las telecomunicaciones. Y hablando de COFESE, pues COFESE es un organismo también constitucional autónomo que se encarga de ver la totalidad de los sectores económicos, la totalidad no solo de unos cuantos, todos los sectores económicos los ve la COFESE. Unir COFESE con IFETEL y con CRE crearía, desde mi punto de vista, una masa que no tendría una lógica, y ponerle 5 consejeros a esto sería crear un cuello de botella enorme que retrasaría, desde mi punto de vista, enormemente los avances regulatorios. En telecomunicaciones sería muy notable, tal vez energía no tanto, porque en energía vemos que vamos un poco atrasados, pero también en tema de competencia económica habría un cuello de botella enorme, ¿no? Porque la COFESE no solo ve asuntos de otra naturaleza, ve temas de concentraciones en cualquier otro sector económico. Entonces yo no veo la relación entre estos 3 organismos y no veo la necesidad de integrarlos. En cuanto a IFETEL, pues he mencionado algunas cifras que creo que justifican por mucho su existencia y más que cuestionarla, yo creo que debemos de fortalecer todavía sus atribuciones para poder ser, mientras haya agentes preponderantes, pues hay que seguir muy atentos, vigilantes, para que haya más mercado en beneficio de los usuarios. Sería todo. Muchas gracias, ingeniero José Luis Peralta, por esta reseña que nos hace sobre cuáles han sido los resultados que ha aportado el Instituto Federal de Telecomunicaciones desde que era un desconcentrado, luego cuando evoluciona a un organismo constitucional autónomo, que es verdaderamente cuando los ciudadanos podemos percibir los beneficios de este órgano regulador como ente de la administración pública, en donde pues varias de las ventajas las sentimos directamente en nuestro bolsillo, directamente. Y también deja usted al descubierto pues esta disparidad que hay entre integrar en un solo organismo a la materia de energía con las telecomunicaciones y con la regulación de los mercados en competencia
en lo general. Y bueno, le vamos a pedir al diputado Benjamín Robles que desde su perspectiva como legislador, pues nos vierta sus opiniones respecto de esta iniciativa, pero leeré brevemente unas cuantas líneas curriculares. Él es licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México, en donde también realizó estudios en Administración Pública, cuenta con una maestría en Gobierno y Educación por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Actualmente es diputado federal, secretario de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Fue senador de la República, en donde presidió la Comisión Especial Sur-Sureste, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, secretario de la Comisión de Fomento Económico e integrante de las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales. De 2016 a la fecha es comisionado político nacional del Partido del Trabajo, tiene una larga trayectoria en el sector público, fue secretario particular del gobernador constitucional del estado de Oaxaca en 2011 y en 2010 jefe de la oficina de la gubernatura del gobierno del estado de Oaxaca. De 2007 a 2010 diputado local, coordinador de la fracción parlamentaria de Convergencia de la 60ª legislatura del Congreso de Oaxaca y presidente del Consejo Estatal de Convergencia en el estado de Oaxaca. Pues bueno, diputado, vemos que ha estado integrando comisiones justamente en estos sectores que hoy son nuestro tema de debate. Si es tan amable, diputado. Pues muchas gracias. Buenas tardes a quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo en la página de Facebook de la Facultad de Derecho. Y bueno, eso me permite en primer lugar agradecer mucho de verdad la invitación del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, y de manera muy particular, lo digo de todo corazón, de la doctora Sonia Venegas, directora del Seminario de Derecho Administrativo, pues para participar en este foro. De verdad que los felicito porque están logrando que esta facultad no se detenga a pesar de la situación que todos vivimos. Y bueno, también quiero decir que me parece que el diálogo entre la academia, entre los legisladores, sin duda que es un diálogo necesario y más, todavía más cuando ese diálogo se da con especialistas tan destacados como los que hoy nos acompañan, con quienes comparto este foro, y además, reitero, bajo los auspicios de una de las 100 mejores universidades del mundo, la UNAM. Bueno, debo decir, si me permites, doctora, que en principio ciertamente, como lo he escuchado, el auge de la creación de los órganos constitucionales autónomos en las últimas 3 décadas tuvo su origen a nivel de la necesidad de contar con instituciones sólidas, con instituciones confiables, pero sobre todo con instituciones independientes. A pesar, lo debo decir también con mucha claridad, de la promulgación de la Constitución de 1917, pues hay que reconocer que México vivió durante muchos años una tradición autoritaria, una tradición centralista durante la posrevolución y prácticamente durante todo el siglo XX, incluyendo el periodo neoliberal que se extendió en nuestro país hasta el 2018. Pero me parece que el auge de la creación de los organismos constitucionales autónomos durante los últimos 30 años respondió también a la necesidad de descentralizar funciones que el Ejecutivo concentraba y que eran instrumentos de abuso por parte del poder presidencial. Pero además creo que respondió a la necesidad de profesionalizar esas funciones y sobre todo, pues de contar con instituciones neutrales que cumplieran dichas funciones sin subordinación jerárquica al todopoderoso presidente de la República.
Fue así que creo que en la década de los 90 se crearon, como ya se dijo, como organismos autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, que también se dijo hace un rato que se le creó esta autonomía, el Instituto Federal Electoral, aunque, como sabemos, la verdadera consolidación del IFE como organismo autónomo se da 6 años después de su creación, cuando lo dejó de presidir el secretario de Gobernación y se conformó el primer consejo verdaderamente ciudadano. Posteriormente, temprano en la primera década de este siglo, se creó el IFAI como un órgano también garante de la transparencia, del acceso a la información pública gubernamental, pero era un órgano de la Administración Pública Federal. Sin embargo, es en esta última década el IFAI donde se eleva a rango de órgano constitucional autónoma y al igual que el IFE fue transformado también en órgano de carácter nacional. Y como aquí ya se dijo hace un rato, por parte de quien me antecedió en el uso de la palabra, se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la COFECO, que se convierte después en COFESE, dejando de ser órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía para elevarlo a rango de órgano constitucional autónomo. Pues eso me permite recordar cómo parte de los dichos del presidente tienen una profundidad. En todo el mundo vimos que esto sucedió. Es efectivamente parte de las políticas que hemos vivido, las llamadas políticas neoliberales, se dieron a rajatabla en todo el planeta y México no fue la excepción. Pero bueno, regreso al desarrollo de la idea. Estoy dejando de lado, y no quiero hacerlo, a otros órganos constitucionales autónomos como el INEGI, como el Coneval, que ya se comentó aquí, como la propia Fiscalía General de la República, pero bueno, también es muy difícil referirnos a todos ellos. Pero por eso lo digo, porque quiero aclarar que se ha utilizado indistintamente los términos de órgano, los términos de organismo, porque en la Constitución prácticamente se utilizan ya de manera indistinta. Pero el punto es que, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión, yo creo que el auge de los órganos constitucionales autónomos respondió esencialmente a la necesidad de contar con instituciones de Estado que llevaran a cabo, reitero, funciones de Estado de manera independiente del poder público, de los intereses políticos o personales de los servidores públicos, y lo quiero subrayar, también independiente de los intereses particulares. Y bueno, pues yo respeto los puntos de vista de todos, pero tampoco hay que caer en la ingenuidad. Yo, como lo dijo Sonia, fui senador de la República y viví una buena parte de todo esto, y por eso al rato también me referiré a las cuotas de partido, porque así lamentablemente se tomaron muchas de estas decisiones. Por eso digo que no todo ha sido color de rosa y que no debemos ser ingenuos. Los organismos autónomos no han sido completamente ajenos a los intereses políticos ni tampoco a los intereses económicos de servidores públicos y de particulares. Y quiero argumentar mi aseveración. Una característica esencial de los órganos autónomos es el método de designación de sus órganos directivos y de sus presidentes o de sus presidentas. Son métodos que muchos seguramente lo recuerdan, que implican la participación básicamente de dos poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo. Y ello representa, o eso debiese ser, pues un esquema de contrapeso entre poderes, que a la vez es también un esquema de corresponsabilidad entre órganos de Estado para designar a los servidores públicos que encabezarán una institución que, aunque autónoma, lo subrayo, es también de Estado y realiza funciones de Estado. Estos métodos son utilizados para garantizar la independencia, ese es su objetivo, la independencia de las y los elegidos, y consisten
generalmente en la designación que realiza una de las cámaras del Congreso de la Unión. En algunos casos, a propuesta del Ejecutivo Federal, en otros con su opinión, en otros con su facultad de objeción, en otros es el Ejecutivo quien designa y el Consejo quien ratifica. Nuestra legislación establece varios métodos y sería de verdad muy interesante que también se echaran un clavado a eso para que se den cuenta cómo no ha habido todo lo que luego uno quisiera, lo que dice en la ley, que son autónomos de estos intereses. No, lamentablemente no ha sido así. Creo, lo digo con respeto y lo comento ante la audiencia que tenemos en esta transmisión en vivo, creo que particularmente en la última década, la tendencia fue fortalecer la intervención del Congreso y limitar la del Ejecutivo con el objetivo precisamente de acotar la posibilidad de que el presidente de la República colocase a personas afines a sus intereses. Pero, a pesar de esa tendencia, lo cierto es que el presidente de la República contaba con las bancadas de su partido en el Congreso, pero también con el respaldo de ellas terminaba por imponer a sus afines en cargos directivos de los órganos autónomos. Yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta. Bajo esa dinámica, los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN, que además tuvieron siempre las dos bancadas mayoritarias en el Congreso, se repartieron con voracidad los nombramientos de los órganos constitucionales y además de otras instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y obvio, pues como era de esperarse, hay asuntos en que los órganos autónomos no han cumplido con un desempeño imparcial, sino que han respondido a intereses políticos o económicos. Luego entonces se dio al traste con la autonomía de los órganos. Por eso digo, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión en vivo, que no debemos ser ingenuos. Los órganos autónomos están integrados en mayor o menor medida por cuotas de partidos políticos. Así de claro. Y bueno, podrá alguien pensar diferente, pero también estoy dispuesto a entrar a ese debate. Es en ese sentido que creo, doctora Sonia Venegas, doctor Raúl Contreras, que la propuesta del senador Monreal debe ser analizada a profundidad y sobre todo debe ser analizada sin prejuicios. Ahora bien, hay, lo sé, señalamientos muy estridentes por parte de los malquerientes de la 4T en contra del presidente López Obrador, acusándolo de pretender desaparecer los órganos autónomos con el propósito de volver a concentrar funciones, de volver, para ser muy claros, al centralismo. Insisten en intentar hacer ver a López Obrador como un dictador y yo les diría, no, no es así. No pretendemos volver al centralismo, pero sí creemos que hay que revisar el funcionamiento de los órganos autónomos. Y tan no se pretende regresar al centralismo que si ya leyeron bien la iniciativa del senador Monreal, se habrán percatado de que no propone que las labores de la COFESE, del IFETEL o de la CRE las asuman instancias de la administración pública centralizada. No, se plantea desaparecer dos órganos autónomos y un órgano regulador, pero se pretende crear un órgano autónomo que asuma esas funciones, al que el proponente llama Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Yo me pregunto, ¿dónde está el centralismo en este esquema? De hecho, a mí me parece que la CRE es un órgano subordinado al Ejecutivo Federal, así que la iniciativa le está quitando una función al Ejecutivo para dársela a un órgano autónomo. Nuevamente pregunto, ¿dónde está el centralismo? El problema es, y lo tengo que decir con respeto, pero con enorme claridad, es que los grupos golpistas que quieren derrocar a López Obrador, y lo digo en esos términos porque así lo dicen ya
abiertamente, y qué bueno que así se haga, entre los que hay periodistas, entre los que hay comunicadores, entre los que hay medios de comunicación, difunden noticias muy sesgadas, noticias tendenciosas con el afán de desacreditar al presidente. Hay periodistas que no están informando a la gente, sino que están haciendo propaganda contra el presidente, disfrazado todo esto de notas periodísticas. Están desinformando y están tratando de generar pánico. Y esta iniciativa creo que es un ejemplo claro de ello. Esos medios de comunicación gritaron a los cuatro vientos que con esta iniciativa López Obrador pretendía desaparecer los autónomo y le quita al Ejecutivo una función para dársela a ese órgano. Y entonces creo que los que nos están viendo en la transmisión en vivo podrían decir con razón que en la iniciativa subsiste el problema del método de designación, porque los miembros de la instancia directiva del órgano serían designados por el Ejecutivo Federal a propuesta del Senado, y actualmente, pues la bancada mayoritaria del Senado es el mismo partido del presidente. Muy bien, pues con mayor razón, digo yo, entremos al análisis. Creo que por esa razón Ricardo Monreal retiró la iniciativa, y creo que ahora, bien decía Sonia Venegas, y creo que lo dijo antes de que entráramos ya en la transmisión en vivo, esta puede ser la primera de varias sesiones para analizar. Por algo lo retiró Monreal. Estamos ocupados ahorita en modernizar y actualizar la parte legislativa ante el inicio del TEMEC, el nuevo tratado comercial con México y en Estados Unidos, pero creo que después de esto se tendrán que dar estos ejercicios de parlamento abierto, y yo espero que haya una discusión, como aquí la he visto, una discusión informada, una discusión no sesgada, y por supuesto que yo estoy a las órdenes para seguir en este intercambio de ideas. Tengo algunas reflexiones más, pero las dejaré para la segunda intervención, porque tampoco quiero abusar del uso del micrófono. Así es que les mando un saludo a todas y a todos. Doctora Sonia Venegas, esta es mi primera intervención. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el doctor Raúl Contreras. Pues solamente para ponerle un poco de sabor al caldo a la discusión y a la segunda ronda de las preguntas, yo escuché con mucho interés las tres magníficas disertaciones. Creo que la mesa está muy bien equilibrada porque la intervención de Zane fue muy académica, la del ingeniero José Luis Peralta ha sido una explicación muy apegada pues a la experiencia como servidor público y como integrante de uno de los órganos, y la muy interesante e inteligente exposición del diputado Benjamín Robles. Yo solamente dejaría como para la segunda ronda pues algunas preguntas, ¿no? Finalmente, el tema de la autonomía es un tema que tiene que ver con dos cuestiones esenciales, ¿no? Autonomía técnica, que permita a los órganos desarrollar, estudiar y tomar decisiones estrictamente desde el punto de vista técnico, y autonomía que mantenga esas decisiones alejadas de las fuerzas políticas y de los intereses económicos. Creo que lo importante es que no olvidemos esto. Desde luego que hay que recordar que a lo largo de la historia, la aparición de los órganos constitucionales autónomos ha sido más por una presión de los grupos de oposición que de una decisión del Estado de irse organizando desde el punto de vista administrativo. Entonces, la creación del Instituto Federal Electoral, la creación de la autonomía del Banco de México, el INEGI, todo ha sido también producto de la presión política de las diversas fuerzas partidarias que han consensado este tipo de reformas
y habían venido logrando crear estos organismos para las dos cosas, para que las decisiones técnicas importantes de algunas actividades del Estado estratégicas no estuvieran contaminadas de cosas políticas o de decisiones coyunturales. Y segundo, pues también para ir acotando, pues aquel viejo presidencialismo mexicano que fue muy estudiado. Entonces, a mí me parece que hoy el tema de los consensos partidarios, pues también tiene que estar presente, porque sí era uno de los objetivos acotar el enorme poderío del Poder Ejecutivo. Ahora, ya son constitucionales. Entonces, la reforma implica un cambio nuevamente a la Constitución, lo cual debe de generar pues amplísimos consensos como para poder lograr un cambio de esta envergadura. Desde luego que todos los organismos, como todas las cosas humanas, son perfeccionables. Yo ahí estoy de acuerdo con el diputado Benjamín Robles. Se pueden perfeccionar. El tema es quedarme con la última parte de lo que dijo el diputado. ¿Qué garantiza que la creación de un nuevo órgano constitucional en lugar de 3 no vaya a adolecer de los mismos defectos por los cuales se está argumentando esto? Que sean creados con criterios económicos del momento, que los nuevos integrantes también sean reflejo de cuotas o de acuerdos partidarios. Y sobre todo, un tema que creo que no escuché en las 3 intervenciones y que por eso le pedí a la doctora Venegas, el nuevo Tratado de Libre Comercio ya incluye la parte de telecomunicaciones y ya incluye estos capítulos. Entonces, me parece que en este momento, tomar una decisión como esta, o avanzar en una decisión como esta, pues tendría que ser también estudiada a la luz de la conveniencia de lo que al país le venga mejor en estas nuevas negociaciones con Estados Unidos y con Canadá. Y creo que eso todavía no lo hemos analizado de manera suficiente porque pues apenas estamos viendo cómo le van a hacer los legisladores para reunirse dentro de la pandemia para sacar las leyes reglamentarias y ver cómo funciona esto. Entonces, son cuestiones que desde el punto de vista académico a mí me gustaría que pudieran considerar y ver si podemos escuchar sus opiniones en esta segunda ronda. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Contreras, por estas opiniones tan interesantes y la perspectiva del constitucionalista también, ¿verdad? Bien, pues antes de pasar a la segunda parte de este evento, pues me gustaría simplemente reiterar que, pues en efecto, se trató de este evento de hacer una mesa de debate en donde haya distintas posturas, que no todo el mundo hable en contra de la iniciativa, que no todo el mundo hable a favor, sino tratar de hacer una evaluación para que de ahí cada quien pueda construir su propia opinión. Antes de pasar a la segunda ronda para cada uno de nuestros participantes, me gustaría mostrarles también una pequeña presentación para aquellos que no han tenido mucho contacto con la iniciativa, porque realmente la iniciativa es amplia. Vamos a ver. Como comentábamos, se trata de una iniciativa cuyo nombre oficial es Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal el 10 de junio de 2020 y el 17 de junio fue retirada y dentro de los razonamientos se señaló que es para escuchar otras voces. Como se ha mencionado, como lo han mencionado aquí los panelistas,
pues esta iniciativa pretende fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones con la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, en una sola institución denominada Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, conocida con sus siglas como INMECOM. Dentro de la misma iniciativa se hace referencia a que se está tomando como modelo una institución que existe en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En su momento, en este órgano español que se está tomando como modelo, y repito, la iniciativa así lo señala, fusionó 5 organismos reguladores de distinta naturaleza en materia de telecomunicaciones, de competencia, de energía, de transportes y de correo. Y aquí quiero traer a colación algo que también señalaba el diputado Benjamín Robles, porque pues no necesariamente, no, el diseño jurídico es una cosa, pero ya cuando se pone en la práctica, pues obviamente que esta se lleva a cabo por humanos y que si no se tiene la estructura ética, si no se tienen los conocimientos técnicos, pues verdaderamente no funciona. Entonces, y lo menciono porque si ustedes hacen una revisión de qué ha sucedido con esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España, pues también trae arrastrando ya temas de corrupción desde el nombramiento de su titular. Al decir de la misma iniciativa, esta institución nueva permitirá la existencia de un órgano regulador integrando mayor potencial de eficiencia en la toma de decisiones regulatorias en el sector. Aquí me gustaría mencionar pues 3 cosas que ya de algún modo los panelistas también lo han mencionado. Pues el hecho de que se fusione, una fusión sí me indica que es potenciar. Y si de 21 comisionados van a quedar 5, claro que estamos potenciando y les estamos otorgando mayor poder. Y pues bueno, sí hay que considerar que se está tratando de fusionar primero 3 órganos reguladores. Estos 3 órganos reguladores son constitucionales autónomos, regulados por su propia naturaleza en la misma Constitución. Y como lo mencionaba el doctor Contreras, aquí al tratarse ya de este diseño dentro de la forma de Estado, pues bueno, estamos hablando también de una decisión jurídico política fundamental, como también lo decía el doctor Saint, y pensaríamos si no existe también una garantía institucional, puesto que se trata de órganos precisamente constitucionales, ¿no? Y habría que ver en su momento si así sucediera, qué pudiera decir al respecto la Corte. Recordemos aquí un poco que respecto de la aplicación de la ley de austeridad republicana, pues finalmente sí les otorgó o resolvió en el sentido de que los titulares de los órganos constitucionales autónomos pueden ganar más allá de lo que gana el presidente. Además que otro aspecto, y como también lo señalaba ya también el doctor Contreras, son los compromisos internacionales que se han adquirido. Estos órganos constitucionales autónomos, estos órganos reguladores, no surgieron tampoco de la nada. También son producto de una serie de
compromisos internacionales que en su momento México contrajo y que no puede hacerlos a un lado de pronto. Y algo que también señalaba el ingeniero Peralta, pues bueno, como que a veces las materias tampoco nos checan mucho. ¿Por qué la CRE tendría que ir a un INMECOP cuando sabemos que en materia energética existen también otros órganos reguladores y que a lo mejor por ahí habría que ordenar? Los argumentos de la iniciativa para la fusión son que las tres instituciones tienen algunas materias coincidentes. Aquí lo que diríamos, sí es cierto, a veces hay materias coincidentes, pero no creo que la fusión pudiera ser una solución. Más bien había que depurar y evaluar cuál ha sido el trabajo de cada una de ellas y nuevamente establecer con mayor nitidez a la luz de la experiencia que ya se tiene, cuál es la competencia de cada uno de ellos. Sin embargo, la iniciativa en fuerte medida, si ustedes la analizan, se basa en razones de austeridad y de ahorro presupuestal. Tiene un estudio muy vasto al respecto. También se contempla en la iniciativa una referencia mínima, pero una referencia histórica a la creación de estos tres órganos reguladores, sobre todo cuando son elevados a rango constitucional, particularmente el IFT y la COFESE en 2013. Bien. Se señalan las características de esta nueva institución, el INMECOP, el cual, como ya se ha comentado aquí, reduciría prácticamente la estructura a 5 comisionados de 21 que actualmente integran por separado cada uno en cada uno de estos órganos. Se conserva el escalonamiento en la rotación y es plausible el nivel de especialidad que se exige en la iniciativa para los comisionados. Dentro de las deficiencias de la iniciativa es que antes de extinguirlos es menester o fusionarlos, es menester evaluar el desempeño de los órganos reguladores. Al respecto, la misma OCDE señala y tiene metodologías específicas para poder evaluar a estos reguladores. Inclusive la OCDE tiene una publicación sobre una evaluación a la CRE. Bien. Algo que también dejaba ya entrever el ingeniero Peralta, estos reguladores, como en el caso del IFT, tienen el potencial para ser económicamente autosuficientes, además de todo el beneficio que reportan a las actividades económicas en los cuales actúan. Decíamos, realizan actos jurídicos materialmente administrativos, legislativos y de resolución de controversias, pero con un grado de alta especialidad. Bien, si lo que se pretende es generar un impacto positivo también en las condiciones que se prestan los servicios, mayor calidad, menores precios, pues bueno, se me ocurre aconsejar una revisión legislativa para dotar de mayor claridad y sinergia, porque es evidente que son organismos que tienen una interrelación, como pudiéramos decir, en otros ámbitos de la vida económica, política y social, lo tienen otras entidades o dependencias que actúan de manera coordinada. Bien, el reforzamiento de la autonomía, ya que en la práctica a veces, aun cuando se trata de órganos constitucionales autónomos, encuentran obstáculos, como los de carácter presupuestal. Todavía hay aspectos presupuestales
que tienen que ser aprobados por la Secretaría de Hacienda, aspectos que tienen que ver con la selección de su personal, que tienen que ver con la Secretaría de la Función Pública, y este tipo de obstáculos los tienen siendo organismos constitucionales autónomos. Imagínense si estuviéramos hablando de organismos con otra naturaleza. Podemos ver a otros reguladores, como en el ámbito energético, a la ASEA, que a veces encuentra obstáculos para poder llevar a cabo los objetivos que tiene planteados. ¿Y qué obstáculos? Pues simplemente institucionales, que no tienen que ver con el mismo órgano regulador. Algo muy importante y que no lo vemos es que los titulares de estos órganos constitucionales autónomos deberían de ser responsables frente al Congreso. Si tienen el rango equivalente de una Secretaría de Estado, deberían de comparecer también. Y pues bueno, esas son algunas de las reflexiones, y también quise dejar ahí un poco cuál es el contenido, en unos 8 diapositivas, cuál es el contenido de esta iniciativa. Vamos a pasar con nuestros invitados para su segunda participación, pues, de 5 minutos cada uno de ellos. Vamos en el mismo orden que iniciamos. El doctor José Antonio Sainz, si es tan amable, doctor. Muchas gracias, doctora. Bueno, retomando un poco de los interesantes comentarios que se han vertido el día de hoy, pues ya entrando en materia en cuanto al análisis de la iniciativa, yo considero que para ingresar una iniciativa de este tipo que haga un cambio en una decisión política fundamental, se inició al revés. Este Parlamento abierto que hoy ya se está planteando debió ser antes de haber ingresado la iniciativa. Además de que estoy convencido de que la iniciativa en sí se ingresó en el peor momento posible. Y voy a lo siguiente. Viviendo la crisis que vivimos y que en diferentes latitudes ya se está calificando como la crisis económica, social y política incluso más profunda desde la Gran Depresión, tendremos la quiebra, la extinción de muchas empresas, muchísimas, y vamos a tener la subsistencia de otras empresas que normalmente serán, en condiciones normales, serán las más fuertes y que serán más concentradoras, serán más anticompetitivas y que por lo tanto va a tener una transferencia directa estas políticas anticompetitivas en el precio que vamos a tener todos los consumidores de los bienes y servicios que nos provean las empresas de esos sectores estratégicos de la economía, además. Por otra parte, y contestando aquella pregunta que hizo el señor director, en cuanto a si con esta forma de designación planteada para este INMECOP termina con el adjetivo de bienestar, definitivamente no solo no se mitiga el riesgo, sino que se incrementa. El hecho de eliminar el examen técnico para poder participar, para ocupar un sitial en este macroorganismo, lo único que lleva es a que se corra el riesgo, como ya lo vivimos en la Comisión Reguladora de Energía en pasados meses, de que lleguen a ese lugar personas que no tienen el perfil idóneo para ocuparlo. No lo tienen porque simplemente no hablan el mismo lenguaje que habla todo el sector. Entonces, el hecho de hacer esto y el hecho de cambiar y decir ahora el Senado va a proponerle al presidente, eso hace que haya una ausencia de control político muy claro, y el diputado Robles nos podrá hablar más de eso, ya que él vivió estas designaciones en el Senado, y ahí nos podrá contar si el control político es importante o no. Asimismo, respecto de los compromisos internacionales que efectivamente México ha suscrito y que hoy además son más fuertes que antes, ya en la administración que estamos, lo que nos queda decir es
que debemos honrarlo, que el no honrar aquello que estamos suscribiendo nos puede llevar a estar inmersos como partes en arbitrajes, en tribunales que nos van a traer sanciones muy costosas de no cumplir con aquello que nos estamos comprometiendo. De igual manera, me gustaría hacer hincapié en el hecho del ahorro que plantea esta iniciativa, un ahorro verdaderamente marginal, que afortunadamente, por lo que se ha visto, quienes han defendido la iniciativa abandonaron este argumento por insuficiente seguramente, y decir que además esos 500 millones de pesos anuales de ahorro van a estar sujetos a que se establezca el teletrabajo en el INMECO. Entonces, estaría siendo lo adverso a lo que la misma iniciativa nos dice, pues la transferencia de los costos del pago de la luz, del pago de la renta, del pago de un lugar, sería directamente al servidor público y no sería absorbido por la institución novedosa que nos están planteando. El decir que vamos a basarnos en el modelo español, del regulador español, que como usted lo ha señalado, doctora, ha sido severamente cuestionado y con mucha razón porque no ha dado los resultados que nos están diciendo que ha dado, y más allá ha sido cuestionado por la misma Unión Europea, y que además va en sentido contrario a la especialización en todo el mundo. Se trata de un regulador que regula de todo y no regula de nada. Y en todo el mundo la tendencia es hacia la mayor especialización posible. Incluso ya hay agencias dedicadas solamente a medios audiovisuales, por ejemplo. Entonces, el decir que en 5 personas se va a concentrar tal cantidad de poder y tal cantidad de trabajo que definitivamente no podrían sacar, pues es pensar en algo onírico y realmente falto de diagnóstico, de un diagnóstico claro. Aprovechando además que el diputado Robles, que es un destacado integrante de la Comisión de Presupuesto, una de las cosas que ha sido una propuesta permanente en la academia ha sido el dotar, en aras de esa autonomía que nos dicen que ven bien, dotar a los organismos constitucionales autónomos, si no quieren de presupuestos multianuales, sí dotarlos en la Constitución con una fórmula que garantice que no pueda haber un decremento en su presupuesto, o que por lo menos se garantice que haya incrementos de acuerdo a la inflación y que en términos reales no haya decremento. Eso, por supuesto que sería bien aceptado y eso abonaría a la autonomía con la que queremos que funcione. Y más allá, esta reforma de telecomunicaciones nos habían señalado que se debían crear tribunales especializados en las materias. Eso se ha cumplido a medias. Se han tapado en el Poder Judicial algunos huecos para crear estos tribunales especializados que llevan temas de competencia en general, pero el sector energético no ha quedado muy claro quién lo atiende y qué tan especializado está en las cadenas de valor, en todos aquellos términos técnicos, en todos aquellos lenguajes que debe hablar un juzgador para crear un sistema de precedentes lo suficientemente robusto para que México se convierta en un buen destino de negocios y para hacer que esas empresas que lleguen generen empleo, generen el desarrollo y que además lleven a tener precios menores a los consumidores. Entonces, redondeando la idea, el hecho de regirnos en la función regulatoria del Estado por la consistencia, por la predictibilidad que nos puede dotar un órgano regulador y un tribunal especializado que hablen el mismo lenguaje, eso nos puede ayudar mucho a convertirnos en un destino mucho más atractivo y a que esas funciones originarias y primarias del Estado se cumplan de cada vez mejor manera y estemos en aras del desarrollo nacional. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Send. Le vamos a dar el uso de la palabra al diputado Benjamín Robles. Sé que nos avisó
que estamos preparando el inicio de la mesa, que tiene un compromiso un poco más tarde y no queremos dejar de escuchar su última reflexión en esta mesa. Muchas gracias, doctora. Sí, porque no quiero tener la oportunidad de esta segunda intervención, es que solicité y agradezco mucho la cortesía de tener en este momento la segunda, porque soy anfitrión de un foro a las 7 de la noche, entonces tengo que abrir el portal y todo esto. Buscaré estar hasta el final, pero también tengo que estar en la otra computadora ya abriendo. Gracias, entonces. A manera de conclusión, yo diría que creo que esta es una buena iniciativa en términos de la intención, en términos de lo que pretende como fin último, que como ya lo dijo la doctora y quizás yo debía haberlo señalado también en un principio, que es el ahorro del presupuesto y enfrentar una situación que estamos viviendo con el objeto de que se destine a los sectores más afectados de la pandemia, pues más apoyos de manera directa. Creo que es una respuesta clara a la situación que estamos viviendo. Así se plantea en el espíritu de la iniciativa. Lo anterior, lo quiero subrayar, no significa un ataque a las instituciones, porque, insisto, la iniciativa reconoce la valía de los órganos constitucionales autónomos, de los propios reguladores, como yo también lo he hecho. El que diga que sé cómo se dieron las cosas no significa que no reconozca su importancia. Pues yo lo viví, como dice Antonio, pues puedo dar cuenta de lo que sucedió en esos momentos. Pero lo que sí creo, como también aquí ya se planteó, que valdría la pena, pues hacer un parlamento abierto una vez que pase este tema del TEMEC, así como consultar a otros organismos especializados como son la propia Comisión Federal de Mejora Regulatoria. También creo que agregaría la importancia de medir o analizar el impacto que tendría esta iniciativa en el desempeño de las funciones de los órganos, porque al respecto hay que recordar que existe un índice que en los últimos años ha permitido medir la fortaleza institucional de las agencias reguladoras. Me refiero al índice Giraldi, el cual mide diversos puntos como, por ejemplo, hablando de autoridad reguladora, la estructura de sus poderes, de sus decisiones y de aplicación, la autonomía, la responsabilidad o el marco normativo, es decir, que analiza la distribución de las funciones, de regulación de acuerdo con diferentes segmentos, de los mercados, teniendo en cuenta el mandato de la expansión del regulador en un mundo digital convergente, o el régimen regulador, es decir, las áreas que son reguladas y cómo las mismas son reguladas, es decir, también el propósito de este tema, de este grupo, es examinar el tipo de intervención necesaria de regulación, o sea, la regulación específica y no solamente para fomentar una mayor regulación. O un cuarto aspecto que es el mercado de competencia, es decir, el conjunto de indicadores para evaluar la competitividad del sector mediante la identificación del nivel de competencia en los diferentes mercados, las medidas de protección de la competencia, la apertura de la inversión privada y extranjera y por lo tanto pues, la apertura a la innovación. Y retorno nuevamente a la idea con la que inicié en esta segunda y última intervención. Creo que de primera mano, atendiendo a la austeridad que se busca implementar y a la necesidad de replantear el ejercicio del presupuesto, podríamos pensar entonces en un sistema integrado, pero de órganos reguladores en materia energética que ahora los tenemos separados. Creo que también hay que analizar con detalle la propuesta de eliminación del examen de conocimientos. Aquí ya se planteó y se debe seguir privilegiando la experiencia y la pluralidad de profesiones de sus integrantes. Y por último, lo digo para subrayarlo, la iniciativa fusión implicaría que esta función pueda tener un ahorro, ya se ha dicho aquí, minimizado, pero yo no lo hago, de 500 millones de pesos, ya que el presupuesto anual requerido para operar estos tres órganos pasaría de 2.375 millones, 350,000 pesos a 1.875 millones. Y bueno, me preguntaba Antonio Seid,
que no, me planteaba que es importante no bajar el presupuesto de los órganos autónomos. Yo estoy de acuerdo. Como parte de la Comisión de Presupuesto, nosotros estuvimos muy pendientes. Y bueno, pues lo único que le puedo decir es que pidieron para este ejercicio del 2020 un presupuesto mucho más grande que lo que había crecido la inflación. Ahora, pues estamos en un debate para revisar cómo redireccionar el presupuesto de aquí a que termine el 2020. A mí me parece que es fundamental hacerlo, porque cuando se aprobó el presupuesto eran otras las condiciones del país y ahora pues necesitamos que todos nos apretemos el cinturón, no hacerle apretar el cinturón al ciudadano como creo que sucedía antes de esta administración, que primero sea el gobierno, los propios órganos autónomos, los que revisemos cómo aportar, porque la situación, como ya todos lo sabemos, es bastante delicada. Y concluyo agradeciendo otra vez la invitación, doctora Sonia Venegas. Le agradezco también al director de la facultad de invitación a este interesante diálogo. Espero que no sea el último, como lo dije hace un rato. Me llevo las experiencias compartidas por mis amigos panelistas para cuando se retome la iniciativa, para cuando se abra un parlamento abierto, pues estaremos a las órdenes. Hoy, pues está raro, ¿no? Pero estamos hablando de una iniciativa que fue retirada, pero es que el tema era de por sí interesante. Pero bueno, ahorita estamos en cero. Estamos discutiendo sobre algo que no está en la mesa formal de discusión, pero creo que vale la pena hacerlo de manera informal, académicamente, como aquí se ha planteado. Doctor Raúl Contreras, muchísimas gracias. Sonia, gracias. Gracias, Benjamín. Muchas gracias también. Voy a estar atento, pero ahora sí que con un ojo al gato y otro al garabato, porque tengo que ir abriendo la otra sesión. Muy amable. Muchas gracias, diputado Benjamín Robles. 5 minutos, ingeniero José Luis Peralta, para cerrar esta mesa. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, se tocó un tema muy importante, el tema de la autonomía técnica, la autonomía política, y hay un tema que no se mencionó, es la autonomía financiera. Es recomendable que los órganos reguladores que regulan industrias en donde participan grandes empresas, el sector telecomunicaciones es un sector de enormes inversiones y requiere grandes empresas. Y para regular estas grandes empresas se requiere estos órganos especializados. Contar con la autonomía financiera es importante y tiene que ver con una de las razones por las cuales se presentó esta iniciativa, el ahorro de 500 millones de pesos. Como lo dije hace un rato, la recaudación del IFETEL es al primer trimestre de este año 21.191 millones de pesos, varias veces su presupuesto. Podríamos con esto, es decir, tomar el presupuesto del IFETEL para su operación y el resto tomarlo para crear un fondo de cobertura universal y proveer de Internet a toda la población mexicana. Eso sería un gran beneficio social. Sin embargo, no está sucediendo así. Ese dinero se va a la tesorería y se va a otros programas que no tienen nada que ver con las telecomunicaciones, pero creo que propuestas de este tipo son las que deberíamos estar discutiendo. El otro tema es, insisto, creo que el doctor Sein tiene toda la razón. Esta discusión inició al revés. Primero, antes de presentar esta iniciativa diciendo que se unen tres organismos, 2 de los cuales son autónomos constitucionales y uno que se pretende pasar de desconcentrado hacia constitucional autónomo, que son de naturaleza totalmente diferente. El ejemplo español que se pone en la iniciativa y que dice que fue de gran éxito, es altamente cuestionado y en efecto ahorita está teniendo graves consecuencias, fuertes consecuencias en el mercado español, porque está creando un cuello de botella impresionante y la desespecialización que se había logrado durante muchos años de los funcionarios y los especialistas. No es lo mismo ser un especialista en materia de energía, en toda la cadena de valor de energía eléctrica, que ser un especialista en telecomunicaciones, sobre todo hoy en un mundo que ya hablamos de transformación digital.
A mí me parece, voy a hablar de IFETEL, que hay una ausencia de una política pública en este momento que corresponde al Ejecutivo Federal. No existe política pública de transformación digital. No existe una política pública establecida claramente para migrar hacia la transformación digital de la sociedad. Justamente viviendo la pandemia, en donde nos vemos obligados al teletrabajo, mucha gente no puede hacerlo porque no tiene acceso a las tecnologías de la información, no tiene acceso a Internet, y no hay una política pública que se los asegure. Creo que la única institución que está haciendo algo, su parte, que no le corresponde hacer políticas públicas, y creo que lo está haciendo bien, es el IFETEL. Yo creo que antes de entrar a la discusión de unir 3 organismos que no tienen, que aunque se llamen reguladores, no tienen mucho en común, deberíamos de empezar a debatir estos temas de por qué no dedicar ese presupuesto excedente de la recaudación de IFETEL hacia la conectividad, por ejemplo, y de todos modos quedaría para que el IFETEL pudiera seguir trabajando respecto a los retos que impone el futuro. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Luis Peralta. Vamos a ceder el uso del micrófono al doctor Raúl Contreras Bustamante para que cierre este evento, si es tan amable, doctor. Pues muchas gracias. Creo que estarán todos de acuerdo que ha sido una discusión muy rica donde los criterios técnicos, los criterios académicos y, ¿por qué no?, también los criterios políticos, presupuestales y hasta partidarios pudieron ser escuchados. Esa es la riqueza que tiene el grado de discusión en el que nos gusta ubicar los temas nacionales dentro de la comunidad de la Facultad de Derecho, que haya una gran diversidad de opiniones, que haya absoluta pluralidad. Yo estoy seguro de que el senador Monreal, como académico de la Facultad de Derecho, desde luego que tendrá mucho más atención en estos temas que se han venido expresando a partir de la presentación de la iniciativa en los medios de información y en este tipo de foros, pues para plantear una iniciativa, una nueva iniciativa en caso que se decida continuar con esto, pues considerando esto, y también estoy cierto que tratándose de una reforma constitucional tendrá que abrirse a un parlamento abierto y a la consulta de todas las fuerzas políticas, de la academia, de la industria, de los prestadores de los servicios, porque esta es una discusión muy importante para México. Este es un tema que va mucho más allá de una discusión coyuntural presupuestal. Creo que es una decisión que nos colocará a México en la punta o nos retrasaría como país, sobre todo con las cosas que nos ha enseñado la pandemia, como bien decía el ingeniero Peralta. En estos momentos nosotros en la impartición de la educación estamos mucho más preocupados en sacar nuestra especialidad en Derecho de las Telecomunicaciones, estamos empujando mucho más el hecho de que el acceso al Internet se considere como un derecho humano, estamos considerando que el derecho a la educación, a la ciencia y a la tecnología tienen que ser, como lo son, derechos humanos que requieran de más presupuesto. Así que habremos de seguir abiertos a las órdenes del Poder Legislativo siempre, como institución académica que siempre estará dispuesta a generar conocimiento, a compartirlo, a difundirlo y sobre todo siempre pensando con una gran conciencia social y siempre pensando en las mejores causas que le favorezcan a México y a su sociedad. Muchas gracias, diputado Benjamín Robles. Muchas gracias, ingeniero José Luis Peralta. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Marco Saint, y sobre todo a la doctora Sonia Venegas y al Seminario de Derecho Administrativo por habernos regalado esta magnífica conferencia. Que tengan todos mucho éxito y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias.